Imagina que una pieza microscópica de tu cuerpo pudiera vivir para siempre y que 70 años después aún se siguiera ocupando, incluso en las vacunas contra el COVID-19. Este es el caso de Henrietta Lacks, una mujer diagnosticada con cáncer hace más de 70 años y que nunca se supo que partes de ella respiran en laboratorios por todo el planeta, ayudando a curar enfermedades que la humanidad aún no sabía ni siquiera cómo nombrar. ¿Quién fue? ¿Qué hicieron con ella? ¿Y por qué su historia solo se hizo pública décadas después? A comienzo de los años 50, el cáncer era una palabra que sonaba a sentencia más que a diagnóstico. La oncología como disciplina médica apenas estaba despertando de décadas de intentos empíricos por comprender por qué las células se volvían un ejército descontrolado en el cuerpo humano. La quimioterapia apenas estaba tomando una forma tras experimentos preliminares con agentes derivados de gases mostaza que podían dañar las células cancerosas. En ese contexto llegó Henrietta Lacks. Ella era una mujer negra de raíces humildes. Nació en 1920 en Roanoke, Virginia. Era madre de 5 hijos y vivió la mayoría de su parte de su vida entre plantaciones de tabaco, trabajo duro y la realidad de una sociedad segregada profundamente injusta hacia las personas negras. En enero de 1951, Henrietta fue diagnosticada con cáncer del cuello uterino cuando tenía 31 años en el hospital de Johns Hopkins en Baltimore, tras una hemorragia persistente. Ese centro era uno de los pocos hospitales que atendían en serio a pacientes negros estadounidenses. La opción terapéutica estándar para Henrietta fue la radioterapia interna y manejos paliativos que rara vez cambiaban el curso de la enfermedad, que ya se extendía mucho más allá del tumor inicial. Mientras recibía tratamientos, sin que ella lo supiera ni lo autorizara, los médicos tomaron una porción de su tumor para investigación celular. Esa práctica era común en la época. Simplemente no se contemplaba preguntar. Lo que nadie podía imaginar entonces es que ese gesto rutinario desencadenaría la primera línea celular humana inmortal jamás cultivada. En febrero de 1951, el cirujano Lawrence Wharton tomó 2 muestras del tejido del cérvix de Henrietta durante uno de los procedimientos. Tomó una del tumor canceroso y otra del tejido sano cercano. Le envió al laboratorio del biólogo celular George Otto Gay, quien llevaba años intentando lograr algo que nadie había conseguido: cultivar células humanas que siguieran vivas fuera del cuerpo. Gay, junto a su asistente Mary Kubicek, colocó esas células en un medio de cultivo especialmente preparado para nutrientes que permitieran su supervivencia. Los científicos esperaban que, como siempre, las células murieran después de unas pocas divisiones, pero lo que ocurrió fue otra cosa. Esas células no solo sobrevivieron, sino que se duplicaron una y otra vez cada 20 y 24 horas, sin mostrar señales de agotamiento. Las células de Henrietta ignoraban el reloj biológico que, normalmente, dictamina el fin para la vida celular. Nadie había visto nada así, era algo inédito. La mayoría de las células humanas cultivadas en laboratorio vivían solo unos días, pero las células tomadas de Henrietta continuaron multiplicándose indefinidamente. Gay decidió bautizarlas con un nombre enigmático, usando las primeras 2 letras del nombre y apellido de Henrietta Lacks. Es así como nace el nombre de las células HeLa. En ese entonces teorizaron alguna clase de mutación profunda en los mecanismos de control celular para que la enzima reseteara el reloj de división de una célula. Eso nos deja un enigma clave: ¿por qué esas células mostraron ese comportamiento casi mágico de inmortalidad y no otras que ya se habían probado durante años? Tras descubrir que las células de Henrietta Lacks crecían sin parar, Gay no se hizo el egoísta ni guardó el hallazgo bajo llave. El investigador compartió la línea celular con colegas y laboratorios sin cobrar, simplemente con el argumento de avanzar la ciencia, que incluso experimentó con empaquetarlas y enviarlas por avión en frascos refrigerados. Para el 52 había un sistema de distribución regular de cultivos de HeLa que ya abastecía laboratorios en Estados Unidos, China, Europa y otras partes del mundo. La demanda de HeLa creció rápido. Los investigadores descubrieron que esas células eran ideales para experimentar con virus, con efectos del medio ambiente sobre células humanas e incluso para probar fármacos sin usar tejido humano directamente en personas por primera vez en la historia. A mitad de la década, las células HeLa se convirtieron en estándar de laboratorio. En el 53 el mundo se vio afectado por un nuevo virus sin cura llamado poliomielitis. Era una enfermedad común en infantes.
La Organización Panamericana de la Salud asegura que ese virus afectó el sistema nervioso central de 1 de cada 200 infectados durante los años 60. Se registraron 21.000 casos de polio paralítica solo en Estados Unidos. Es entonces que las células HeLa entran en acción. El virólogo Jonas Salk las usó para cultivar virus de la polio en cantidades suficientes para desarrollar y probar su vacuna. Sin estos cultivos masivos, sería más difícil medir la eficacia de la inmunización, decía. A lo largo de los años, la lista se volvió impresionante. Estudios sobre polio, VIH, hemofilia, leucemia, Parkinson e incluso la comprensión del virus del papiloma humano. Todo se apoyó en experimentos con HeLa. Algunos científicos de la época especulaban que la inmortalidad de HeLa venía no solo de mutaciones cancerosas, sino también de la presencia del virus del papiloma humano, incorporado en su genoma. El 4 de octubre de 1951, a los 31 años, Henrietta Lacks murió de cáncer cervical tras una batalla breve y feroz contra un tumor extendido por todo su cuerpo, solo un año después de que los médicos extrajeran su tejido sin decírselo. Ella nunca supo que parte de su cuerpo vivía en laboratorios de todo el mundo. Henrietta murió, pero las células HeLa seguían vivas y usadas como el nuevo escudo de la humanidad, mientras sus células continuaban multiplicándose y alimentando descubrimientos científicos. Ella yacía enterrada en una tumba sin nombre durante décadas, sin haber recibido un solo reconocimiento científico ni económico, y lo más doloroso, sin haber sabido jamás el alcance real de su contribución. Fue a comienzos de los años 70 cuando los científicos comenzaron a darse cuenta de que las células HeLa habían contaminado otros cultivos por todo el mundo por su tremenda capacidad de proliferación. Para diferenciar qué células eran realmente HeLa y cuáles no, necesitaban comparar ADN. Entonces necesitaban contactar a la familia de Henrietta por primera vez. La familia sanguínea de Henrietta empezó a recibir cartas y llamadas de médicos solicitando muestras de sangre sin especificar el motivo real. Tras algunas interacciones, la familia de Henrietta entendió que los científicos buscaban descubrir si su genética tenía alguna singularidad como las células HeLa. Esa llamada fue un choque emocional. Algunos miembros de su familia quedaron desconcertados e incluso temerosos sobre lo que implicaba que partes del ADN de su madre estuvieran disponibles para investigaciones sin su consentimiento ni remuneración. Esa revelación encendió tensiones que harían replantear qué significaba el legado de Henrietta y quién debería tener voz en lo que se hace con las células humanas. Años de malentendidos siguieron, mientras la familia veía cómo compañías vendían y patentaban el producto derivados de las mismas células de Henrietta. Décadas después, la familia de Henrietta Lacks exigieron cuentas y un reconocimiento histórico para la mujer negra estadounidense. En octubre del 2021, la familia presentó una demanda federal en Baltimore contra Thermo Fisher Scientific, una de las grandes empresas bioquímicas que ha vendido productos derivados de las células HeLa y ha generado millones de dólares con ellas, sin que la familia Lacks hubiera visto ni un solo centavo. La denuncia hablaba de enriquecimiento injusto y beneficio comercial obtenido sin consentimiento de Henrietta. La batalla legal no fue simple. Thermo Fisher intentó desestimar la demanda argumentando que había pasado demasiado tiempo desde los hechos originales. El 31 de julio del 2023 se anunció un acuerdo entre Thermo Fisher y la familia Lacks. No se han hecho públicos los términos financieros, pero ambas partes dijeron estar satisfechas con el resultado. La familia recibió compensación económica para enmendar una injusticia histórica. Al día de hoy se han generado más de 75.000 experimentos y más de 50 millones de toneladas métricas del material de celular de HeLa. Hoy se entiende que las células mostraron ese comportamiento de inmortalidad por mutaciones en genes que controlan la división celular y con una enorme actividad de telomerasa, algo que no se veía en otras líneas celulares clásicas. El avance médico fue inmenso. Gracias a las células HeLa se desarrollaron vacunas y estudios de cáncer, avances en genética, pero el progreso no borra la falta de consentimiento. Hemos hablado de justicia, de dinero, de explotación, pero hay otra pregunta más incómoda. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Hoy en día no se puede repetir lo que pasó con Henrietta. Los estándares de bioética y derechos han cambiado radicalmente. Ahora se exige el consentimiento informado explícito antes de tomar muestras humanas para investigación.
además de la supervisión de comités independientes. Pero incluso con eso aún queda la duda de quién posee y controla nuestro material biológico en un mundo donde la investigación y la industria se mezclan. La ciencia aprendió también una lección: respetar la autonomía de las personas, su cuerpo y su historia, como por ejemplo es mi caso. Yo tenía cálculos de calcio en la glándula submandibular en el conducto de Warfarin. El procedimiento que me hicieron fue una marsupialización y una cialolitotomía intraoral. Antes de mi operación, el doctor me preguntó si permitía documentar mi intervención para docencia y el tejido para investigación. Si mañana una parte de mí pudiera ayudar a miles de personas, yo diría que sí, pero quiero que me pregunten. El derecho a ser preguntado, a entender antes de aceptar, es también uno de los legados que nos dejó Henrietta. Por eso podemos avanzar en medicina sin repetir errores éticos del pasado, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Podemos interpretarla así: si pedimos permiso, si abrimos el diálogo con quien da su cuerpo o sus datos para el avance del conocimiento, no solo respetamos su dignidad, sino que también abrimos la puerta para que la ciencia y la ética caminen juntas. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas, te leo en comentarios. ¿Qué otro caso te gustaría que investiguemos? Si te interesa este tipo de historias, suscríbete al canal. Cada semana exploramos sucesos donde la ciencia, la medicina y lo inquietante se cruzan por prometer salvarnos, pero nos hacen mirarnos al espejo. Yo soy Israel Alminate y esto fue Radar Científico. Si quieres seguir el proyecto más de cerca, estamos también en otras plataformas.